Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía. ¿Qué tal, amigos de Cuéntame de Economía? Yo soy Gonzalo Soto, director editorial de Expansión, y estamos a la mitad de las campañas, muchas propuestas, muchas ideas que se han puesto en la mesa por parte de las candidatas, el candidato a la presidencia. Y bueno, hay varios temas económicos que sin duda la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ha esbozado, y para ello vamos a platicar en este podcast, vamos a tratar de desmenuzar un poquito la visión económica que tiene la candidata, y para eso me acompaña hoy Mario Alberto Verduzco, jefe de información y redacción aquí en Expansión, el jefe de jefes. ¿Cómo estás, Gonzalo? Qué gusto. Pero antes de arrancarnos, pues déjame invitar a nuestras amigas y amigos para que pues activen sus notificaciones y así no se pierdan ni este episodio ni futuros en la plataforma que más les guste, ya sea audio o video. Y si pueden, denos 5 estrellitas, no nos van a caer nada mal. Pónganos 5 estrellas. Y nos van a poner 5 estrellas en este episodio porque tenemos un gran invitado hoy. Él es Irving Rojas, embajador de los diálogos por la transformación, específicamente en el tema económico, asesor. ¿Cómo estás, Irving? Hola, muy buenas tardes. Gonzalo, Alberto, un placer estar aquí con ustedes. Es muy disfrutable la posibilidad de poder platicar con su auditorio, principalmente un auditorio que sabemos que es especializado, que le gustan los temas de economía, de las empresas, que están muy informados, y hoy queremos hablar a profundidad de algunos temas que posiblemente en la campaña, en el vaivén del ajetreo político, pues no se hablan mucho, que es el tema de economía, y que seguramente va a causar muy buena impresión para las personas que nos acompañan. Estimada audiencia, creo que nunca los habían agasajado con tan buenos halagos, ¿verdad? Informados, leídos, especializados, pero sí, sin duda. Pero aquí, Beto, ¿qué te parece si arrancamos un poco para entender, Irving, qué están viendo ustedes? ¿Qué está viendo la campaña de la doctora Sheinbaum en términos de los motores del crecimiento? ¿Dónde están? Mira, es una gran pregunta. ¿Dónde están? Vale la pena reflexionar dónde estamos parados, ¿no? Perfecto. La doctora Sheinbaum ha enfatizado mucho que estamos viviendo un momento muy especial para la economía mexicana, ¿no? Estamos en un contexto favorable. Hace pocos días, hace unas semanas, se estaba discutiendo esta posibilidad teórica que veían los economistas de que no hubiera una recesión por todo lo que pasó el año pasado con las tasas de interés y que acabáramos en lo que le llamaban un aterrizaje suave, es decir, que estamos regresando a la normalidad sin crisis, ¿no? Estamos viviendo ese contexto. La inflación está regresando a sus tasas normales. El crecimiento en México en el año pasado, el crecimiento económico, superó las expectativas de la mayoría de los analistas. Hoy que estamos viviendo este proceso de campañas es muy distinto a, por ejemplo, ustedes piensan hace 20 años que decían va a venir la crisis porque viene el cambio de sexenio. Yo creo que no hay un analista que esté pensando que va a haber una crisis económica con el cambio de sexenio. Y más bien, yo lo que siento es que la propuesta de la doctora Sheinbaum es, a diferencia de algunos otros periodos, hace 6 años, hace 12 años, es una propuesta que le apuesta por la continuidad y que lo dice explícitamente. Es una propuesta de continuidad con muchas posibilidades para hacerle mejoras, para hacer cambios, para hacer modificaciones donde posiblemente todavía no se están atacando los problemas correctamente. Pero en lo general está diciendo que el camino en el ámbito económico que se ha seguido en los últimos años con el gobierno del presidente López Obrador, vale la pena profundizarlo, y como se ha dicho en la campaña, tenemos unos cimientos económicos bastante sólidos para echar sobre ellos el segundo piso de la transformación. Irving, bien comentas, estamos en una situación económica que, los datos duros sí nos hacen identificar algunos datos positivos, pero hemos ya vivido muchísimo tiempo en estabilidad. Ya como que México le encontró la fórmula para ser estable. Sin embargo, nos está faltando ese pasito, ese brinquito para dar el siguiente paso, que es crecimiento más elevado y sostenido. Ese no lo hemos tenido. Incluso, y yo sé que se cruzó la pandemia y ese les jaló mucho en términos a la hora de hacer el promedio de crecimiento económico, pero el crecimiento promedio de este sexenio no es nada, favorecedor, ¿no? ¿Cómo hacerle para pasar a ese siguiente paso? Porque, estabilidad, esa fase ya la tenemos bien manejada.
Sí, tienes razón, Beto. Hay una deuda de crecimiento, digamos, histórica de décadas en México, y creo que la doctora Sheinbaum tiene muy bien identificado que hay un potencial que todavía hay que explotar en la economía nacional, que hay muchos factores que nos permiten pensar que con decisiones correctas se puede avanzar en un sentido de crecimiento más elevado y más sostenido, pero no solamente basta el crecimiento, ¿no? Es algo que la doctora ha enfatizado mucho y que se está englobado en esta idea de la economía moral, ¿no? Que a veces tiene esta etiqueta que pareciera una etiqueta como un eslogan, pero yo creo que vale la pena abundar en ello para pensar en cuáles son esos caminos por los cuales podemos pensar que se puede llegar a la senda del crecimiento sostenido, ¿no? O sea, esto de la economía moral sí tiene la idea de diferenciarse de algunas estrategias de crecimiento más tradicionales, ¿no? Pensar que, sobre todo, el crecimiento no tiene sentido si no genera lo que conocemos como la prosperidad compartida, ¿no? El poner en el centro de los objetivos económicos que incluyen el crecimiento, el desarrollo económico, la reducción de desigualdades a las personas, y que son las personas las que al final tienen que ser las beneficiarias de estas bondades de lo que, por ejemplo, ahorita podemos hablar un poco sobre el nearshoring, sobre el desarrollo económico en las distintas regiones del país, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un poco diferente o muy diferente a la propuesta de la doctora Sheinbaum a otras posibles estrategias de crecimiento. Entonces, si quieres, yo creo que ahí lo que podemos pensar es que hay dos grandes vertientes, ¿no? Cuando pensamos en cuál es el papel del Estado y del gobierno en las políticas públicas y cuál es la propuesta en específico de la doctora Sheinbaum, ¿no? Primero, hay una propuesta muy clara en términos del desarrollo económico como un mecanismo de reducción de desigualdades, ¿no? Eso está claro en la propuesta. Si ustedes, invito a las personas que nos escuchan, que nos ven, está este documento amplio de los 100 puntos que la doctora mencionó en el discurso en el Zócalo, pero que si ustedes los leen a detalle, tiene a profundidad la elaboración sobre muchos de estos planes, proyectos con números y demás. En particular, yo decía el asunto del desarrollo económico visto como una forma de reducción de desigualdades, es que, digamos, ha pasado mucho en este sexenio, en el sur sobre todo, se eligió fue una decisión de Estado, ¿no? De decir, tenemos que redirigir recursos hacia las zonas menos favorecidas, tradicionalmente atrasadas. Y yo creo que eso ha pagado en términos de, si vemos las cifras de pobreza y de crecimiento económico, las reducciones en pobreza han sido sustanciales en el sur del país, en los estados del sur del país. En los estados que más han crecido son los estados del sur, ¿no? O sea, hubo una decisión explícita de poner enfrente a quienes habían estado más desaventajados en el pasado. Yo creo que esa visión se sostiene. Y el plan en términos de desarrollo territorial y de desarrollo regional está en profundizar esos planes, esas estrategias que ya se han puesto en marcha con el tren transísmico, con el tren Maya, pero además en generar nuevos polos de lo que la doctora llama polos de bienestar, ¿no? Existe una gran vocación en el país en términos de recursos naturales, de tipos de industrias que están localizadas por aquí y por allá, y que existe un gran potencial para articularlas, ¿no? Es decir, poner toda la infraestructura, las capacidades de las personas, educación, ciencia y tecnología, que te permita generar esta especie de agrupamientos productivos de industrias conectados con la agroindustria, conectados con los centros urbanos, con los centros de consumo, y que te permitan generar estos polos que exploten las muy particulares bondades de las distintas regiones. Ahí Irving, perdón, creo que para cualquier proyecto de nación, para cualquier idea o cualquier plan de gobierno que se necesitan recursos. Y estamos en un momento en el cual las finanzas públicas, y así lo mencionan la gran mayoría de los analistas, están apretadas. Tuvimos un crecimiento importante también de la deuda a lo largo de esta administración. Se espera que que quede por encima de 50% del Producto Interno Bruto. Varios proyectos, varios programas han, metido presión a las finanzas. Entonces, ¿qué hacer ahí? Número uno. Y número dos, se ha planteado el tema de una reforma fiscal, una reforma hacendaria. Hablo de hacendaria y no fiscal porque no es nada más recaudar, también es un tema de gasto. ¿Cuál es la postura ahí? Sí. Mira, tienes razón. Hay una necesidad de recursos. También hay que ser claros que en épocas de campaña se promete mucho y ahí normalmente puede haber a veces, pero puede haber algunas
propuestas, algunos programas que tienen más sustento, que están más parados en algunos pies más firmes que otras, ¿no? Nosotros consideramos que el equipo de la doctora Sheinbaum ha hecho un buen diagnóstico de cuáles son las posibilidades de financiamiento. Una primera opción, y algo que está explícito en el plan que les mencionaba hace ratito, es que se considera que sí todavía hay un espacio a la hora de eficientar la recaudación, ¿no? Por el lado de los grandes contribuyentes, por el lado de... o sea, recaudar más. Todavía se puede recaudar más. Ese es uno. Ahora, hay una segunda posibilidad, una segunda fuente de ingresos que consiste en que con la estructura fiscal que hay, digamos, sin incrementar impuestos, sin crear nuevos impuestos, existe un espacio para incorporar a más personas y más empresas a los regímenes que ya existen, ¿no? Para eso necesitas más inteligencia, que el SAT funcione con mayor eficiencia. El SAT ha venido evolucionando en términos de sus capacidades. No es el mismo SAT que teníamos hace 10 años. Ha tenido un desarrollo de sus capacidades, pero y ahora apoyado con inteligencia artificial. Ahora que está como la inteligencia artificial, hay mucho espacio, digamos, lo podemos decir medio en broma, pero no, sí. Sí, claro. Lo vemos más presente. Lo vemos todos más presente y yo creo que es algo no necesariamente malo. La idea es que ojalá fuera más amplio y que todos jugaran más o menos con las mismas reglas, ¿no? Pero el hecho de que yo no veo mal que me estén recordando a mí que no he hecho mi declaración mensual. Ojalá hubiera más personas que estuvieran ahí metidas y eso yo creo que existe una planeación para poder hacer más eficiente. Luego, la doctora Sheinbaum, en el plan que ustedes pueden consultar, sí ha dejado claro que estamos llegando en algunos sentidos a los límites de, por ejemplo, de la austeridad republicana, ¿no? O sea, que ya no podemos pensar que va a salir muchísimo más dinero recortando personal o haciendo ahorros. Parte de lo que conocemos como la economía moral sí está basada en esos principios de que, sobre todo en un país en el que sobreviven algunas desigualdades y gente viviendo en situación de pobreza, pues es inconcebible que tengamos o que hubiera en el pasado gobiernos tan obesos en el sentido de que gastaban demasiado y gastaban en cosas superfluas y gastaban en lujos y demás. Eso me parece que está bastante claro que es parte de los principios de la economía moral que se van a sostener y con los que se compromete la doctora Sheinbaum. Pero ahora, lo que quería decir es que sí no podemos, lo que no dice ese plan, lo que no dice el plan económico, es que no se puedan explorar algunas otras opciones cuando existan las posibilidades del diálogo. Nunca podemos descartar la bondad de la política para construir acuerdos. O sea, esto de una reforma hacendaria, de momento, no es un no. Hay que analizarlo. Está sobre la mesa. Eso yo creo que no hay un no tajante. Ahora la pregunta, sin incurrir a un mayor endeudamiento, porque esa es una gran preocupación que tienen también los expertos. Sí. Yo creo que los siguientes 6 años, más bien, donde estamos pensando que el escenario 2024, 2030, ¿no? Yo creo que la doctora va a ganar las elecciones. Estamos previendo que la deuda acabe por abajo del 50% del PIB, ¿no? Que es un nivel muy aceptable. Y de hecho, el nivel que tiene ahora todavía no está en unos niveles preocupantes, ¿no? Vemos las calificadoras, la mayoría de las calificadoras tienen todavía el nivel de deuda mexicano clasificado como en uno estable, con perspectivas estables, ¿no? Entonces, el siguiente año va a haber va a haber muchos cambios en el sentido de que ya se habrán acabado los proyectos grandototes, ¿no? Hay un espacio también en esas dimensiones para redirigirlo a esas nuevas cosas que se están pensando, nuevos proyectos, nuevas estrategias. Se liberan bastantes recursos de la culminación del Tren Maya y de algunas obras en el tren interoceánico. Entonces, consideramos que sí hay un espacio todavía en los espacios fiscales actuales para llevar a cabo de manera muy responsable los proyectos que se están planteando. Se acaban estos proyectos que son temporales, pero queda una empresa, ¿verdad? Del Estado, que como es a veces una piedra en el zapato en las finanzas públicas, y estamos hablando de Pemex. Y justo yo nada más ahí, porque mencionaste a las calificadoras, las calificadoras tienen en el ojo puesto a Pemex. ¿Qué hacer con Pemex, Irving? ¿Cuál es el plan ahí? Porque sin duda, si hay algo que puede arrastrar a las finanzas públicas del país a una situación mala, ¿verdad? Es Pemex.
Hay una... es claro que a Pemex tiene una importancia drástica en las finanzas públicas, ¿no? Y para bien y para mal, digamos, la producción de Pemex, las bondades que tiene para los ingresos nacionales y la contribución a algo que consideramos que es clave, ¿no? La soberanía energética, pues es algo casi invaluable, ¿no? Lo otro que es cierto es que bajo el esquema actual, como funciona Pemex y con la tributación que tiene, pues sus perspectivas, sus finanzas, lucen endebles, ¿no? Entonces, sí hay una clara puesta en marcha de planes, de estrategias que sobre todo lleva el doctor Islas, que está encargado de los asuntos de soberanía energética y de la transición energética, que tienen que ver con poner a Pemex en la senda de convertirse en una empresa digamos, energética, no solamente petrolera, ¿no? O sea, sí hay una... es falso que se considere o que algunos consideren que, digamos, que los planes de la doctora Sheinbaum son solamente una continuación de los de la 4T y que esos son unos planes que ponen todos los huevos de la canasta en el tema del petróleo. Eso no es necesariamente cierto. Y lo que sí es cierto es que la estrategia en ese sentido es el convertir a Pemex en una empresa que pueda competir en una amplia gama de sectores, de industrias, y que eso haga que eventualmente pueda regresar a una senda de rentabilidad y unas finanzas que puedan ser percibidas como un poco más sanas, ¿no? Lo que sí, Irving, es que la receta ya no puede ser estarle inyectando demasiados recursos a Pemex, porque por lo menos en cuanto a los datos de producción, en los datos operativos y también los financieros, pues no se ha mostrado alguna mejora. Sí, bueno, claramente no podemos seguir haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que la doctora lo tiene bastante claro en el sentido de ella tiene un equipo especializado que tiene a cargo este diseño de un plan alternativo. Yo creo que Pemex sí tiene que modernizarse, pero va a seguir siendo un eje central para la dirección de la política energética. Hace rato mencionaste una palabra que detesto, pero que se ha vuelto mágica en la economía mexicana y es el nearshoring. Si hay nearshoring, no hay nearshoring, ¿qué hacemos con el nearshoring? Tienes razón, a veces pasa como con el Big Data y con... Fin del podcast, tengo razón y ya, pues bendito, hasta que alguien me lo da. A veces mucha gente habla del nearshoring, también el sistema de cuidados es otra cosa que muchos términos se ponen de moda y claro. Pero yo creo que la doctora Sheinbaum lo tiene bien claro de que sí hay nearshoring, eso digamos está pasando, pero ¿qué necesitamos para que haya un nearshoring que sea benéfico para las personas? Que insisto, eso es lo que está en el centro de la idea, ¿no? O sea, como ustedes sabrán, el nearshoring está ocurriendo, están empresas relocalizándose en México, pero lo que sí tenemos bien claro es que no puede ser cualquier tipo de nearshoring, no se puede hacer cualquier tipo de relocalización y simplemente dar las grandes ventajas para que las empresas vengan y hagan lo que quieran, lo cual ha sucedido en otros periodos en México, ¿no? Entonces, algo que sí está bien claro es que las inversiones que lleguen tienen que cumplir al menos tres condiciones, ¿no? Unas que sean compatibles con las condiciones productivas de las regiones a donde se localicen. En eso el gobierno, el Estado tiene un papel fundamental en el poder decir, estas son las regiones apropiadas para la agroindustria o para las telecomunicaciones o las autopartes y demás, ¿no? El tema de vocaciones que mencionabas. Vocaciones mencionábamos porque dependen de agua, donde hay agua es un gran tema. El agua, donde hay agua, donde hay capacidades de capital humano y demás. La segunda es que tienen que ser compatibles con la legislación laboral, ¿no? O sea, en la 4T se ha puesto mucho énfasis, ha sido una de las dimensiones donde más éxito se ha tenido en la protección del trabajo, el incremento del salario mínimo, las protecciones a los derechos de organización de los trabajadores. Entonces, no podemos, no puede haber nearshoring que no sea compatible con esas restricciones que protegen al trabajo y que lo ponen al centro del objetivo, ¿no? ¿Para qué queremos nearshoring? No para que haya más inversión solamente o no para que haya más crecimiento solamente, sino para que haya más bienestar para las personas. Y el tercero, pues tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Podemos tener
las industrias, digamos, más que generan más riqueza, más valor, pero si no son compatibles con un respeto al medio ambiente, que, digamos, no es solo un eslogan, ¿no? Digamos, es una condición de sobrevivencia de nuestra sociedad sin ser drásticos, ¿no? O sea, eso tiene que suceder, y en particular con el agua, ¿no? Que, digamos, pues todos sabemos cuál es la circunstancia que estamos viendo alrededor de ese recurso. Irving, van a ser muy importantes los jóvenes en esta elección. ¿Por qué decirle a los jóvenes que esta vez va en serio, que el crecimiento económico que se promete, digamos, con el equipo que tú estás representando, que sí va en serio y que las cosas pueden transformarse? Hablábamos del nearshoring y yo veo, por ejemplo, los casos de Corea del Sur, que en su momento tuvo su boom, Malasia, Singapur, y nosotros nos hemos quedado ahí nomás como observadores. ¿Por qué no pasamos ya a que más bien nos empiecen a mirar y que justo los jóvenes, sobre todo que es a los que quisiéramos invitar a que participen en esta elección? Porque esta sí es la de a de veras. Sí, yo creo que la doctora Sheinbaum tiene muy claro que es, digamos, de nuestras últimas oportunidades en términos de la estructura de nuestra población en términos de edades. No somos, digamos, este bloque de personas de 30, 40 años, quizás un poquito antes, 25, están, digamos, en las últimas oportunidades de subirse al barco de la prosperidad, ¿no? Y creo que, pensemos en algunas formas en las que eso puede suceder. Esto del nearshoring yo no creo que sea la panacea. Hay que aprovecharlo, ¿no? Por supuesto que hay que aprovecharlo. Nos brinda oportunidades, nos brinda un escenario para subirnos a él. No va a solucionar todos los problemas del país, ¿no? Pero dejarlo pasar, pues, bueno, sería una decisión errónea, ¿no? Pero en ese sentido, por ejemplo, hay una gran posibilidad de encadenamientos de lo que la gente hace. Hay muchos técnicos en México, muchos ingenieros que necesitan estar conectados a la industria, a fuentes de trabajo apropiadas con sus capacidades. Eso es algo que no ha sucedido recientemente como una estrategia de Estado, de hacer esta especie de emparejamiento de lo que tú sabes hacer con lo que se produce en tu región, cuáles son las vocaciones. Eso es algo que tiene que suceder a partir de una decisión de política, ¿no? Luego, la segunda otra cosa que afecta a los jóvenes, bueno, la doctora está proponiendo una serie de beneficios, de becas y demás para que la gente que por alguna razón financiera está pensando, dudando, la tiene muy difícil para seguir estudiando. Yo creo que es un conjunto de políticas apropiadas, ¿no? Sobre todo para este sector que quiere seguir estudiando y que de alguna manera no lo haría de alguna manera si no tiene ese apoyo. En otras dimensiones, por ejemplo, en el campo, en el sector rural, hay toda una estrategia de cómo hacerle para que la gente que vive en el campo los jóvenes sobre todo tengan alternativas de empleo. Muchos de ellos ya no están trabajando en la agricultura, pero están viviendo en sus comunidades. ¿Qué puede haber para ellos si es que ya la agricultura está reduciéndose, digamos, como parte natural del desarrollo? Y hay una estrategia para los jóvenes rurales, jóvenes del campo. Y luego está otra estrategia que muchos de los programas, quisiera mencionar, digamos, de política social y de política, lo que se llaman programas del bienestar. Lo que está claro es que se quiere continuar con ellos porque tienen unos beneficios importantes para grupos muy amplios de la población, pero que son perfectibles, ¿no? Por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, que seguimos platicando de por qué los Jóvenes Construyen el Futuro, es un programa que es perfectible y que ojalá pueda lograrse que los jóvenes que salen de Construir el Futuro no solamente se considere como un programa medio de transición al empleo, sino que efectivamente sea un programa de entrenamiento y que puedas tener una certificación que tenga un valor mucho más pesado a la hora que estás tratando de meterte al mercado laboral. Como ustedes bien saben, como economistas, Beto, Irving, el tiempo es el bien más escaso y más cuando tenemos una charla tan rica como esta. Podemos pedir prestado. Vamos a... Para la próxima y que mi productora venga con el crédito abierto, con muchísimo gusto. Irving Rojas, embajador de los diálogos por la transformación en temas económicos, de verdad muy interesante. Creo que bastante claro también por dónde caminan estas propuestas. Te agradezco mucho que hayas venido a este espacio de Cuéntame de Economía y que nuestro auditorio haya conocido mayor detalle qué es lo que se está planteando.
Gonzalo, un placer, Beto, un placer. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Beto Verduzco, muchas gracias por Hombre. habernos acompañado. Gracias a ti, Gonzalo. Gracias, Irwin. Y muchas gracias también a ustedes por habernos escuchado, por habernos visto aquí en YouTube. Les recuerdo que estamos por acá los lunes y ahora sí, hasta la próxima. Cuéntame de economía, un podcast de Expansión. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.